En esta ocasión vamos a hablar del módulo adaptador a tarjeta SD o micro SD. Nos dice que es un módulo lector de tarjetas SD, micro SD con la interfaz de comunicación SPI hacia el controlador. Es un dispositivo que se emplea como almacenamiento, así como lectura de información en las memorias SD y micro SD. En el mercado podemos encontrar las dos versiones, esta que tenemos para micro SD y esta para SD. Posee las siguientes características. Se puede alimentar desde 3.3 hasta 5 volts. Normalmente para la micro SD se puede alimentar con 3.3 y para la SD se maneja con 5 volts. La interfaz en ambas es SPI y para lo que es el formato de la SD maneja FAT o FAT32. La tarjeta puede ser desde 1 GB hasta 32 GB para lo que es la lectura y escritura. Bien, ahora vamos a lo que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a trabajar con la SD y vamos a conectarla con el SP32. Vamos a tomar en cuenta que la SD lo vamos a alimentar con 5 volts y para no quemar lo que es el SP32 vamos a tener que hacer un divisor de voltaje donde hay que tomar en cuenta que el SD trabaja a 5 volts y el SP a 3.3. Por lo tanto utilizamos resistencia 1 y resistencia 2 donde anteriormente se había explicado cómo se hace el divisor y cómo se calcula. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a tomar en cuenta que R1, para este caso, que es la imagen de acá, es de 1 kilo. Y la R2, que parte del divisor, es de 1.8 kilos, que sería esta. Entonces acá tenemos las conexiones que vamos a realizar en protoboard para después realizar el código. Bien, estamos en el ambiente de Arduino y lo que vamos a hacer es el código para transferir los datos que lee el SP32 al módulo SD. Entonces vamos primero a maximizar y a seleccionar lo que es la tarjeta SP32. Escribimos el módulo que vamos a utilizar, damos OK y esperamos a que carguen lo que son las librerías. También vamos a hacer lo que es incluir la librería para la memoria SD. Entonces vamos a poner include y ponemos sd.h. Bueno, en este caso no vamos a trabajar con sensores reales, vamos a emularlo mediante una selección de listas de datos. Entonces vamos a hacer lo que son nuestras listas para señales conocidas. Ese básicamente viene del código que se hizo en la view en una sesión anterior. Entonces vamos a seleccionar lo que son las listas que se generaron. Vamos a hacer la lista para el seno y vamos a abrirlo en llaves. Entonces lo que voy a hacer es copiar el archivo que tenga seno, lo abro, copio toda la información y lo pego. Entonces aquí ya tengo todo. Ahora voy a la siguiente, voy a hacer dos más. La otra va a ser coseno. Y la última va a ser el diente de sierra, un diente de sierra, vamos a emular un diente de sierra. Entonces copio, pego y yo lo llamo como diente. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, abrir las carpetas que se almacenaban los archivos y pegarlos. Entonces vamos al que dice coseno, copiamos todo, lo pegamos, terminamos con punto y coma y vamos al último que es el de diente. Copiamos y lo pegamos. Todas estas básicamente son listas de 20 datos. Entonces vamos a tomar en cuenta eso a la hora de hacer lo que es el recogido de los datos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es las variables auxiliares que nos van a servir para almacenar estos. Entonces en este caso vamos a utilizar la i, le vamos a cargar 0, así como un valor c que le vamos a cargar el valor de 20 porque son 20 datos. Ok, entonces con esto nos va a servir para hacer nada más lo que es el registro de datos. Todo esto es para el registro de datos. Vamos a agruparlo para que se sepa que todo eso es para el registro. Ahora sí nos vamos a enfocar en lo que es la SD. Entonces vamos a definir el pin para lo que es el chip select, el CS. Entonces acá vamos a definir el pin para el SD
para seleccionarlo. Vamos a decir que es el pin 5. Entonces, él es el que es el chip select o CS de lo que es el SPI. Es el pin, en este caso, pin 5, que es el pin 5. Bien, ahora lo que vamos a hacer es definir el archivo. Vamos a poner file y vamos a poner archivo. Punto y coma. Ok, para que sea más sencillo esto, vamos a darle verificar y checar que no tengamos ningún error para lo que sigue después. Verificamos la lógica, que lo que es la librería esté presente. Si no está presente, pues de nada sirve avanzar. Entonces vamos a estar checando esta parte para lo que es a crear el archivo y que no nos tiene ningún problema. Bien, no nos tiró ningún problema, entonces vamos a continuar. Entonces toda esta parte tiene que ver con la definición para archivos en SD. Muy bien, aparte de eso vamos a crear lo que es un string. Vamos a usar un string y ahí vamos a almacenar todo lo que vamos a guardar en la SD. Vamos a crear la variable string y lo vamos a llamar datos. Ahora en lo que es setup vamos a lo que es el serial.begin y vamos a trabajar con 9600, que es la velocidad típica. A partir de aquí vamos a empezar a trabajar el módulo. Entonces lo que vamos a hacer es escribir por pregunta. Vamos a activar y a preguntar a la vez. Vamos a preguntar sí, no, con signo de admiración. Si no, CSD, begin. Si no se inicializó lo que es el pin, básicamente el pin es EPSD, que es el de acá. Si no se inicializó, pues básicamente tenemos que poner un aviso. Si no se inició, vamos a imprimir que hubo un problema. Entonces lo que vamos a poner es que hubo un error en el módulo SD. Tuvimos un error en el módulo SD y básicamente tendríamos que reiniciar. Tendríamos que reiniciar el SP32 para que vuelva a cargar. Bueno, eso es cuando falla. Si no falla, pues básicamente sería el que vamos a imprimir serial.print ln y vamos a poner ahí que el módulo SD está inicializado. Está inicializado. Y de ahí pues básicamente pasamos a lo que sigue, que es crear lo que es nuestro archivo. Vamos a poner lo que es archivo. Va a ser igual a sd.open. Vamos a abrir un archivo y lo vamos a llamar, en este caso, con diagonal. Vamos a llamarla registros.csv. El CSV básicamente es un archivo que se puede guardar para que lo pueda reconocer Excel con lo que son filas y columnas. Vamos a poner coma y vamos a decir qué tipo de formato va a ser. Va a ser file y lo que va a hacer es el modo que es para escribir. Va a escribir acá. Entonces el modo es de escrituras. Acá le vamos a decir que abra el archivo, cree este archivo y va a ser modo escritura. Muy bien, una vez que se hace eso, vamos a preguntar del estado de lo que se hizo. Entonces vamos a preguntar si no se activó. Entonces pregunta de admiración, archivo. Si no se hizo el archivo, vamos a tener que poner un mensaje. Entonces ahí vamos a poner que en serial.print ln
vamos a poner que hubo un error al crear el archivo. Error al crear archivo. Pues ahí hubo un error. Y si no hubo un error, bueno, entonces cuando hubo un error ponemos return. Después vamos a hacer que si no hubo un error, vamos a archivo, ya que está abierto. Vamos a poner punto y vamos a imprimir. Vamos a imprimir y vamos a imprimir el encabezado. Los encabezados cuando pongamos los datos. La primera va a ser el seno. De ahí va a ser el diente de sierra. Y lo último va a ser el coseno. Entonces este va a ser el encabezado que vamos a poner al archivo. Después de eso vamos a hacer que el archivo se cierre. Y básicamente sería todo. Lo que vamos a hacer en el setup es crear el archivo registros.csv, ver si se creó, y si se creó el archivo vamos a imprimirle o vamos a grabarle esto. Una vez que se grabe los encabezados se cierra el archivo. Y básicamente sería todo para este caso en el setup. Ahora sí, vamos al loop, a la parte que se va a estar repitiendo constantemente. Ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a archivo otra vez, vamos a definir archivo otra vez y vamos a darle otra vez la instrucción de sd.open. Y lo que vamos a hacer es que vamos a volver a llamar a ese archivo, el mismo archivo que tenemos acá. Si quieren lo copiamos para que no haya problemas. Copiamos todo esto y va a cambiar un poco. Lo que va a cambiar es que ya no se va a escribir, porque si se escribe se elimina lo que tenía anteriormente. Entonces lo que vamos a cambiar es file y vamos a llamarlo append. Append. Básicamente el append lo que va a hacer es anexar datos de más, no va a eliminar los que ya existen. Entonces aquí básicamente va a buscar este documento y va a agregarle más datos. Entonces ahora es el momento de lo que vamos a hacer, que es básicamente preguntar si se pudo encontrar el archivo, y si lo encontró vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a preguntar si se pudo encontrar el archivo. Si se encontró el archivo, vamos a hacer la siguiente. Dentro de este if, si se pudo hacer lo del archivo, vamos a hacer la parte de juntar la información y después guardarla. Entonces vamos a poner que datos, que es tipo string, va a almacenar todo lo que a formato string. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es que el seno tiene que ser formato string. Entonces vamos a poner string, obligamos a que sea string lo que es la lista de seno. Entonces vamos a poner seno, y como solo voy a hacerlo dato por dato, voy a utilizar la i, que es la i de iteración. Entonces voy a poner acá i, y después voy a poner un más para anexarle otro carácter. En este caso lo que voy a anexar es una coma. Entonces esto lo paso a string más el carácter de separación más un string o otro string que voy a convertir. Y ahora el que voy a convertir as, según el orden, diente de sierra. Entonces voy a buscar el diente, escribo diente, en corchetes pongo la i y después pongo más y pongo entre comillas dobles otra coma para lo que es separarlo. Después ponemos más string y básicamente ahí voy a convertir ahora al coseno, que es el que está acá. Coseno de acá, entonces va aquí. Entonces pongo coseno, pongo la i, y eso sería todo lo que voy a convertir a string. Entonces básicamente voy a convertir a string seno, una coma, diente, otra coma y el coseno. Ahora yo quiero que la i cambie. Entonces lo que voy a hacer es que después i le voy a poner i más para que cambie al siguiente valor. Ahora no puedo hacer que la i siempre esté incrementándose indefinidamente. Después de eso voy a condicionarla. Voy a preguntar si
en este caso y alcanzó el número de datos. ¿Cuántos datos son? Pues habíamos dicho que los datos son 20. Entonces voy a utilizar que cuando y alcance el número de datos, que es C. Aunque podía haber escrito 20, pero vamos a poner C. Entonces si lo hace, lo que voy a hacer es que la i va a volver a iniciar en 0. Entonces todo eso tiene que ver para para emular registro de datos. Todo esto es para emular lo que son los registros de datos, toda esta parte. Ahora sí, vamos a la parte de almacenar información, almacenar en SD. Ahora sí, una vez que se hizo todo eso, lo que vamos a hacer es básicamente archivo punto print ln, y lo que vamos a almacenar ahí son los datos. Entonces todo el string que formamos previamente acá lo vamos a almacenar aquí en una sola línea, y una vez que lo almacena vamos a archivo punto close para cerrar de una vez ya lo que es el documento. Entonces todo eso va a ser dentro del if. Si observan bien, estamos dentro del if. Ya después de ahí, después del if, vamos a afuera poner un delay para que dé lapsos de espera. Les vamos a dar un delay de 300 milisegundos y básicamente sería el código. Vamos a ver si la lógica está bien. Vamos a verificar la lógica y después lo pasamos en lo que es la tarjeta. Bien, parece ser que no tuvimos ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer ahora es guardarlo y después descargarlo en la tarjeta. Bien, ya guardamos el archivo que es el SP3 módulo SD, y lo que vamos a hacer ahorita es conectar con la tarjeta que tenemos acá. Entonces vamos a conectarnos y vamos a descargar lo que es el código en lo que es la terminal. En este caso es el COM3. Damos OK y vamos a descargar. Bien, presionamos para que se pueda descargar el código. Bien, ya está listo. Entonces, antes de hacer la prueba, no tiene por el momento tarjeta SD. Si quieren, podemos checar ahorita con la comunicación. Vamos a habilitar lo que es la comunicación y vamos a ponerlo a la velocidad de 9600, que es la que tenía programada. Entonces ahí dice, pues básicamente que hay un error en el módulo SD. Entonces, básicamente no tiene tarjeta, por eso nos muestra este error. Entonces, lo que vamos a hacer antes es desconectarlo y vamos a poner una memoria. Entonces voy a conectar la memoria a la computadora para que vean. Muy bien, lo que conoció. Vamos a abrir la memoria. Entonces aquí es la memoria que no tiene nada. No tiene nada. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es expulsarlo para que se pueda guardar en la memoria, en la parte del SD. Muy bien, entonces ya tenemos la memoria. La voy a colocar en la tarjeta. Ahí está. Y ahora sí, vamos a conectarnos otra vez. Vamos a limpiar acá y vamos a conectarnos con lo que es la tarjeta SP32. Entonces aquí básicamente ya dijo que está inicializado y en teoría ahorita debería estar generando archivos. Y lo que vamos a esperar es un momento para ver cuántos archivos genera y después vamos a desenergizar esto. Entonces, considerando el tiempo, ya debemos desconectar. Ahora sí, vamos a retirar la tarjeta y ahorita vamos a checar la memoria. Conectamos a la computadora y abrimos el documento. Vamos a datos y aquí el que dice registros. Entonces lo abrimos. Y aquí están los datos que obtuvimos por lo que es el código. Entonces podemos hasta graficarlos. Vamos acá. Le vamos a insertar y podemos obtener lo que son las gráficas. Aquí está el seno, el diente de sierra, insertar
el diente de sierra, y el coseno. Ahí está. Entonces tenemos las tres gráficas que habíamos programado en el ESP32 y pudimos ver que se almacenan en este formato que es .csv.